Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Hoy, sábado 11 de junio, celebramos la festividad de San Bernabé Apóstol. Ya en el tiempo de Pascua hablamos bastante acerca de la gran labor misionera y evangelizadora del gran apóstol Bernabé en la iglesia naciente. Pero siempre es provechoso repasar la vida de estos grandes santos apóstoles, misioneros y mártires para refrescar unas cuantas verdades esenciales de nuestra fe. Bernabé era originario de Chipre. Tras su conversión, que encontramos en Hechos 4:36, que dice: vendió un campo que tenía y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Ahí empezó todo su proceso de conversión y de volverse apóstol. Bernabé fue un hombre de fe que estaba lleno del Espíritu Santo, según nos lo dice San Lucas en la primera lectura de hoy, en el libro de los Hechos, capítulo 11. Bernabé fue el gran conciliador. Fue él quien convenció a los apóstoles de Jesús para que recibieran, escucharan y aceptaran a Pablo de Tarso como un nuevo discípulo. Los apóstoles tenían mucho miedo, estaban muy enojados y sentían gran desconfianza de Pablo porque había sido terrible y desalmado en aquella persecución encarnizada contra los cristianos, y con toda razón, humanamente hablando, ellos ponían en duda su conversión. Entonces interviene Bernabé con gran sutileza y sabiduría. Él se encarga de llevar a Pablo ante los apóstoles y, a la luz del Espíritu Santo, lima entre ellos las asperezas, disipa el miedo y la desconfianza, abriendo así las puertas de la iglesia a aquel perseguidor convertido que luego sería el gran apóstol San Pablo. Bernabé fue un gran evangelizador que con su carisma y humildad aprendió a ganarse a las personas para llevarlas hasta Cristo, para luego integrarlas a la iglesia. La labor de Bernabé fue como un bálsamo sanador para las comunidades paganas que con confianza se acercaban a escuchar el Evangelio. Bernabé motivaba a la gente a unirse al Señor, formando pequeñas comunidades cristianas, y las acompañaba. Nuestra iglesia necesita con urgencia personas así, como San Bernabé, personas que, llenas de sabiduría y a pesar de la mucha maldad que nos acecha, sepan discernir entre el bien y el mal y sepan distinguir cuándo la mano oportuna de Dios está actuando y cuándo no.
Se necesitan con urgencia personas buenas y humildes que abran con alegría las puertas de la iglesia a los pecadores arrepentidos y convertidos. Son esas personas que saben y creen firmemente que Dios todo lo puede tornar para bien. Bernabé creyó en el testimonio de Pablo, que aseguraba que había sido alcanzado por Jesús resucitado y se había convertido. ¿Será posible que un perseguidor de cristianos tan terrible como Saulo se convirtiera? Claro que es posible. Para él no hay imposibles. Seguramente así pensaba Bernabé. Las personas que son como Bernabé perdonan y valoran más las fortalezas y capacidades de las personas que sus defectos o pecados. Son personas conciliadoras, pacificadoras, indulgentes, tolerantes, que confían y dan confianza. Son promotores del respeto y del diálogo. Fíjense, gracias a la acción conciliadora de Bernabé, los apóstoles de Jesús creyeron y perdonaron y aceptaron a Pablo, que luego se convirtió en el gran apóstol y misionero de nuestra iglesia, y muchos paganos abrazaron la fe. ¿Cuánto bien hace a la iglesia discípulos de la talla de San Bernabé? Meditemos hoy las muchas virtudes de este apóstol y aprendamos aún más de él. Dijimos que el tiempo ordinario es tiempo de crecer, madurar y dar frutos. Que comience a notarse ya mismo un cambio. Valoremos más las capacidades y las virtudes de los demás. Perdonemos los errores de nuestros hermanos. Dejemos ya de ver lo malo en todo y en todos y comencemos a mirar lo bueno. Tratemos a los demás como nos gustaría que los demás nos traten a nosotros. Alegrémonos sinceramente cuando alguien vuelva a la iglesia. Hagamos fiesta cuando un hermano o una hermana decida volver o decida servir. En la iglesia no debería de haber círculos exclusivos y excluyentes. Eso no es cristiano, eso no es de Cristo. Revistámonos de la humildad de Cristo Jesús y como San Bernabé, abramos las puertas de la iglesia para todo aquel que con corazón sincero se acerque buscando a Dios. Por otro lado, hoy Jesús nos desafía en su Evangelio. Nos sigue invitando a superarnos y vencernos a nosotros mismos. No nos basta con el mero cumplimiento de los preceptos y mandatos. Nos lo ha dicho todos estos días. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que ir más allá. No es suficiente con el mero cumplimiento de la ley. No nos alcanza. Tenemos que aumentar y subir los niveles de humildad, de bondad, de misericordia y compasión de nuestro corazón, si queremos superar la justicia practicada por los fariseos de los tiempos de Jesús. Jesús está haciendo una reinterpretación de la ley y, por decirlo de algún modo, va atornillando bien la ley, porque no anula el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, sino que viene a dar cumplimiento y a enseñarnos a descubrir el espíritu que animaba
aquellas leyes. Han oído que se dijo: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor todo aquello que has prometido con juramento. Yo en cambio les digo: no juren, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la gran ciudad del Rey. Ni siquiera juren por sus propias cabezas, porque no puedes hacer negro o blanco ninguno de tus cabellos. El Señor nos dice que no podemos hacer blanco o negro uno solo de nuestros cabellos. Con esto Jesús nos enseña que las cosas no se cambian a la fuerza de solo preocuparse o de querer cambiar las cosas. Y esto aplica para todo. Si viviéramos más abandonados a la misericordia divina y más centrados en agradar solo a Dios, seríamos a la vez más auténticos y veraces. Los fariseos enseñaban que unos juramentos eran obligatorios y otros no. Ellos opinaban que si hacías un juramento y usabas el nombre de Dios, el juramento era obligatorio. Si hacías un juramento sin usar el nombre de Dios, el juramento no era obligatorio. En otras palabras, podías jurar y prometer algo con los dedos cruzados a tus espaldas y básicamente mentir. Jesús atornilla la ley y nos invita hoy a ser claros y sencillos. Él quiere enseñarnos a decir sí cuando es sí y a decir no cuando es no. A vivir sin adornos ni artificios, sin falsedades ni hipocresías, sin doblez de corazón. Y nos dice que no juremos. Los de corazón sencillo son así como Jesús. Se muestran tal como son, con naturalidad, sin máscaras ni fachadas. Los de corazón sencillo dejan a un lado la hipocresía y la palabrería hueca y superficial. Sus palabras están llenas de franqueza y simplicidad y nos invita a nosotros a ser así también. Cuando sea sí, digamos que sí, y cuando sea no, digamos que es no y punto. Lo demás viene del maligno, dice Jesús. Lo que añadamos de más ya no es cristiano. La intención de Dios al promulgar esta ley era hacernos hombres y mujeres de palabra que dicen la verdad. Preguntémonos hoy, ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿Están llenas de verdad? ¿Somos auténticos en todo lo que hacemos y decimos? ¿Hay algo de fingimientos, mentiras, hipocresía o deseos de aparentar cuando hablamos? ¿Soy cristiano hasta en mi modo de hablar? Roguemos en este día a San Bernabé que interceda por nosotros para que seamos discípulos sensibles, auténticos y veraces de Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.